diputada. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio. A todos. Gracias, presidenta. Muy buen día. Pues buenos días, diputadas y diputados. Agradezco profundamente su presencia el día de hoy en esta reunión de trabajo, la cual se convoca con fundamento en el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, aprobado el 25 de marzo y publicado el 27 de marzo en la Gaceta Parlamentaria, relativo a los trabajos de las comisiones ordinarias durante el lapso de la emergencia sanitaria COVID-19, así como en seguimiento a la reunión sostenida por esta comisión el pasado 29 de mayo, en la cual se acordó convocar a reuniones de trabajo con diversas instancias a fin de llegarnos de información en torno al funcionamiento de los fondos de desastres naturales y para la prevención de desastres naturales. En este momento se encuentran presentes la diputada Margarita García, la diputada Liduvina Sandoval, el diputado Alejandro Ponce, la diputada Lidia Nayeli Vargas, la diputada Guillermina Alvarado, la diputada Sonia Rocha, la diputada Dionisia Vázquez. El día de hoy nos acompaña la licenciada Vanessa María Vázquez Meseguer, directora general adjunta de seguimiento y evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del licenciado Víctor Manuel Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario. La doctora Brisna Michelle Beltrán Pulido, directora general para la gestión de riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y el doctor Carlos Noriega Curtis, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sean ustedes bienvenidos. Nuestros invitados tendrán el uso de la voz hasta por 15 minutos, para posteriormente hagan uso de la voz las diputadas y los diputados para hacer preguntas referentes a lo expuesto por los expositores. Sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz a la licenciada Vanessa María Vázquez Meseguer, directora general adjunta de seguimiento y evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adelante, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, diputada Nancy Reséndiz. Agradezco la invitación y de parte del titular de la Unidad de Crédito Público, el licenciado Víctor Mojica, reciban todos un saludo. Me voy a permitir en este momento hacerles a ustedes una presentación sobre el fideicomiso, el Fondo de Desastres Naturales Fonden, para lo cual voy a, si me permiten, a compartir la presentación. No sé si ya la puedan ver. Sí. Sí, ok. Perfecto, muchas gracias. Entonces, parto por comentarles a ustedes que, como todos sabemos, actualmente México, por su ubicación geográfica, está expuesto a diferentes peligros que cuando se materializan en eventos o fenómenos naturales relevantes, ponen en riesgo no nada más a todas las personas de nuestro país, sino también a su patrimonio y sobre todo a toda la infraestructura pública con la que contamos. Cuando estos eventos de desastre ocurren, por lo generalmente, estos eventos tienen un impacto económico negativo para nuestra nación, tanto por la pérdida de infraestructura como por los efectos que esto puede ocasionar en cuanto a la generación y provisión de los servicios y bienes públicos, sobre todo en las regiones en particular donde estos fenómenos suceden. Es importante mencionar que debido a esto y que nuestro país es uno de los 30 países con mayor exposición a eventos naturales de orden catastrófico, es que en el año de 1999 se creó el Fideicomiso 2003, que es el Fondo de Desastres Naturales, como un mecanismo presupuestario para apoyar todas las actividades de emergencia y de recuperación para la reconstrucción. El Fonden es un instrumento financiero en el que participan diferentes instituciones públicas y este fideicomiso tiene por objeto poder ejecutar acciones y autorizar y aplicar recursos para atender todos estos daños que han sido ocasionados tanto en la infraestructura pública como en la vivienda por los fenómenos naturales perturbadores que suceden. Todas estas acciones se llevan a cabo dentro de lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Algunos de los sectores, como podrán observar, de competencia federal, estatal o municipal, que pueden acceder a los recursos del
del Fonden son carretero, vivienda y urbano, salud, turismo, el sector hidráulico, el sector educativo, el sector naval y militar, entre otros. El fideicomiso Fonden tiene un marco normativo. Este marco normativo es, por un lado, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el artículo 37 menciona que en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación deben de incluirse las previsiones para atender los daños ocasionados por fenómenos naturales, tanto para el fideicomiso Fonden como para el FOPREDE. Por otro lado, también tenemos en la Ley General de Protección Civil la obligación para contemplar en el presupuesto en cada año fiscal recursos para que funcionen, para el funcionamiento y operación de instrumentos financieros. Ahora bien, tenemos a partir de ello las reglas generales del Fonden, que son las reglas que regulan el acceso a los recursos para la atención de los daños ocasionados por un fenómeno natural. Y por otro lado, los lineamientos de operación específicos, en donde ya se definen claramente los parámetros y los procesos que hacen referencia a las reglas mediante los cuales se da el acceso a los recursos del fideicomiso. Y finalmente también nos apoyamos en los lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencia, en donde se definen los parámetros y procesos que se deben de seguir para adquirir los insumos que se requieren para la atención de la emergencia. Así les podemos comentar que, bueno, el fideicomiso Fonden cuenta, o bueno, más bien, a través de esto, el gobierno federal cuenta con una serie de elementos y de instrumentos financieros que le dan la capacidad de atender los daños que ocasionan los fenómenos naturales perturbadores. Entonces, por un lado tenemos el fideicomiso Fonden. Por otro lado, tenemos también los recursos que se asignan a través del presupuesto de egresos de la Federación, de acuerdo a lo que mandata la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Cabe mencionar que para este año los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación fueron de 3,353 millones de pesos para el fideicomiso Fonden. Y por otro lado, tenemos también una serie de instrumentos que permiten proteger y dar y cubrir lo que es el patrimonio del fideicomiso. Por un lado, tenemos el bono catastrófico, que tiene una cobertura ante riesgos de sismos y huracanes, y para eventos de gran magnitud, obviamente, que tiene una vigencia al año 2024. Y por otro lado, contamos con el seguro Fonden, que también cubre el patrimonio del fideicomiso, pero ante desastres de baja probabilidad, pero de alto impacto. Al respecto, seguramente más tarde el doctor Noriega nos va a ampliar esta información. ¿Cuál es como yo les comentaba, en los lineamientos del Fonden se especifica claramente cuál es el proceso para la autorización de los recursos. Aquí se esquematiza un poco el proceso, pero bueno, todo parte obviamente de la ocurrencia de un desastre natural y de la corroboración que la instancia facultada hace de ello ante la solicitud del gobernador de la entidad federativa que haya sido afectada. Una vez que se corrobora el desastre, se instala un comité de evaluación de daños con una declaratoria de desastre natural que hace la Secretaría de Seguridad por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil, y esto nos permite entonces iniciar un mecanismo para lo que es la evaluación de los daños en todos y cada uno de los sectores afectados. Sí, este proceso puede llevar incluso hasta 20 días para poder tener la magnitud y la cuantificación de los daños ocasionados. Sin embargo, durante este proceso también los sectores y las entidades pueden acceder a lo que nosotros llamamos los apoyos parciales inmediatos, que ahorita más adelante voy a mencionar. Una vez que se presentan estos diagnósticos con los daños, la Dirección General para la Protección de Riesgos hace
la respectiva revisión de los diagnósticos y con ello los presenta ante la Unidad de Política y Control Presupuestario para su posterior presentación ante el Comité Técnico del Fideicomiso Fonden, para que con esta información el comité pueda aprobar los recursos para la reconstrucción y posterior a ello dar seguimiento a los mismos. Todo este proceso tiene un tiempo acumulado más o menos de 41 días. Entendemos que es un proceso o que para a veces la magnitud de los daños ocasionados puede ser un proceso que se considere quizá un poco largo, pero lo que sí nos garantiza es que se sigue una serie de requisitos y que se cumplen todo lo establecido en los lineamientos, con lo que podemos dar mayor transparencia a todos los recursos que finalmente se autorizan para la atención de los daños. Entonces, como yo les mencionaba, todos estos recursos que se pueden autorizar para la atención de un evento van en 3 sentidos. Uno es el Fondo para la Atención de Emergencias. Este fondo que se maneja a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil. El objetivo de este fondo es proporcionar todos aquellos suministros que se requieran para atender la situación, como lo dice el nombre, de emergencia, y que básicamente responden a las necesidades urgentes que permiten proteger tanto la vida como la salud de la población mediante la adquisición de insumos básicos. Por otro lado están los apoyos parciales inmediatos a los que hacía referencia hace un momento, y estos apoyos pueden ser solicitados por las entidades federativas y las dependencias en el momento en que se inicia la evaluación de los daños, pero que ellos pueden hacer uso de forma inmediata para ejecutar acciones cuyo objetivo sea normalizar en la vida de lo posible las actividades de las zonas afectadas y que estas acciones no requieran un periodo de ejecución más allá de 30 días. Me refiero a lo mejor puentes provisionales para reconectar caminos, el desasolve de los drenajes, la limpieza de las casas que en algún evento pudieran haber sido, se hubieran podido inundar, la remoción de escombros en caso de sismos, cosas que se ejecutan de una forma muy rápida y que permiten de alguna manera apoyar a la población a volver un poco a sus actividades normales. Y finalmente tenemos los recursos de reconstrucción, en los cuales el Fideicomiso Fonden apoya al 100% la reconstrucción de toda la infraestructura pública de competencia federal y al 50% aquella infraestructura que sea de competencia estatal y que haya sido dañada. Bueno, finalmente les muestro aquí un breve recuento de los recursos que se han autorizado en los últimos años y las declaraciones de desastre que han sido atendidas en cada uno de estos años. Si me lo permiten, les voy a compartir por correo electrónico esta presentación para que ustedes tengan toda la información disponible, pero bueno, podemos ver que la verdad es que a veces resulta un poco difícil también poder hacer una estimación de los recursos que se van a requerir para atender en un año los desastres que se presenten, porque como bien se observa ahí, pues no tenemos un control sobre esto, no hay si bien podemos, o gracias a las instancias facultadas, tener una idea de más o menos cuántos fenómenos naturales se van a presentar en un año, cuántos pueden afectar al territorio, ya la magnitud de los daños que estos fenómenos pueden ocasionar, la verdad es que es muy complicado hacer proyecciones, y por eso el tener un fideicomiso como el Fideicomiso Fonden, que permite en el momento en que se presenta un evento poder atender de manera inmediata a la población, es un instrumento que nos ha permitido funcionar de una mejor manera. Y obviamente, independientemente de que si bien hay una asignación presupuestal en el presupuesto cada año, también el gobierno federal tiene siempre la disponibilidad, la disposición, muchas veces con la ayuda y el apoyo de los diputados, de hacer asignaciones adicionales cuando así se ha requerido, como en el caso, por ejemplo, del sismo del 2017, que gracias a los diputados se logró al siguiente año una asignación de más de 20,000 millones al Fideicomiso Fonden, con lo cual pudimos dar atención
a todos los daños ocasionados por este sismo. Y bueno, como ustedes pueden observar ahí, pues se hicieron una gran autorización de recursos para atender estos años, alrededor de 40,000 millones en el año, parte importante de la cual pues, fue para la atención de los sismos ocurridos en septiembre del 2017. Finalmente, y ya para no hacer uso extra del tiempo que me fue requerido, sin embargo estaré pues atenta a sus cuestionamientos, me gustaría hacer nada más unas pequeñas menciones acerca de las características del fideicomiso. La primera y la más importante es que los recursos que se aprueban en el fideicomiso no son entregados de forma directa ni en las dependencias federales ni a las entidades federativas. Es decir, estos recursos se mantienen a disposición de quienes van a ejecutar las acciones de reconstrucción en el fideicomiso, y una vez que estas acciones se llevan a cabo, el fiduciario, que en este caso es Banobras, transfiere de forma directa los recursos a los contratistas que hayan sido los que prestaron la provisión de los bienes y servicios por cuenta y orden de las instancias ejecutoras. Entonces, ese es un punto importante porque los recursos no se entregan de forma directa, sino que se entregan una vez terminadas las obras y presentada la documentación que acredite que estas obras fueron realizadas. La segunda es que, dado que los desastres naturales, como lo mencioné, se presentan de forma inesperada y de manera aleatoria, mediante el fideicomiso, lo que hacemos es que facilitamos la autorización de los recursos de un instrumento que no opera en un único ejercicio fiscal. Es decir, ahorita, por ejemplo, estamos justo en la temporada de lluvias, estamos ya casi a mitad del año, los eventos se van a seguir presentando y, sin embargo, el fideicomiso lo que nos permite es autorizar los recursos y poder ejecutarlos en cualquier momento, independientemente del cierre del ejercicio fiscal. Esa es una gran ventaja de este fideicomiso, que al no estar obligados a hacer cierres de acuerdo al como se hace en el presupuesto de egresos de la Federación, pues nos permite operar en cualquier momento que se requiera. Obviamente este fideicomiso, pues, y gracias a eso se han podido otorgar recursos para eventos de gran magnitud, como han sido la tormenta Ingrid y Manuel en 2013, el huracán Odile en 2014, el huracán Newton en 2016 y, bueno, como todos lo sabemos, los sismos de septiembre del 2017. Y finalmente, quisiera comentarles que tanto los estados financieros como la operación del fideicomiso son dictaminados de forma anual y la operación de nuestro fideicomiso es supervisada por los distintos órganos fiscalizadores con que cuenta el gobierno. Cabe mencionar que para el año 2020 tenemos actualmente 5 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación abiertas en diferentes temas de operación del fideicomiso, y tenemos de años anteriores 16 recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero me gustaría mencionar que el 70% de estas recomendaciones van a ser solventadas una vez que se emitan las nuevas reglas y lineamientos de operación, porque en su mayoría van encaminadas a mejorar la operación del fideicomiso. Entonces, estamos trabajando, sabemos que no es un instrumento perfecto, pero es perfectible y estamos trabajando de la mano de la Dirección General para Protección de Riesgos y de la Unidad de Seguros en mejorar la forma en que opera este fideicomiso y en la emisión de nuevas reglas y lineamientos que nos permitan dar una mayor transparencia al ejercicio de los recursos y obviamente un mejor uso de ellos. Por mi parte sería todo y, bueno, quedo a la espera de sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Vanessa. Quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada Karina Rojo Pimentel, al diputado Asael Santiago Chepi y al diputado Manuel Teófilo García. Le damos el uso de la voz a la doctora Britna Michelle Beltrán Pulido, a quien agradezco la información enviada en torno al COPREDEM, la cual fue remitida el día de ayer a los correos de las diputadas y los diputados. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, diputada. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan.
Si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, agradezco enormemente la invitación a esta reunión de trabajo con diputados y diputadas, así como con los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mencionar primero, antes de comenzar, que en la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues estamos convencidos de que justamente este tipo de espacios propician un entorno favorable para la concientización respecto a la importancia de la protección civil y pues obviamente sobre la importancia de la prevención y la atención a la respuesta a desastres. Creemos que pues este tipo de espacios en el marco de la gestión integral de riesgos contribuyen a la construcción de las comunidades resilientes capaces de responder adecuadamente ante diferentes fenómenos naturales. Bueno, ahora sí, ya para comenzar, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Como ya se mencionó previamente, pues México es un país altamente expuesto a riesgos, por lo que es importante que contemos con mecanismos tanto de prevención como de atención y recuperación a fenómenos naturales perturbadores. Tan solo por mencionar, pues México el año pasado estuvo expuesto a heladas, deslizamiento de laderas, inundaciones, incendios forestales, sismos, tormentas de granizo, exhalaciones, explosiones del volcán, ciclones tropicales. Y bueno, ya sabemos que este año ya tenemos 7 estados de la República que tienen algún tipo de declaratoria, sea de desastre o de emergencia, por los ciclones de Amanda y Cristóbal, que sucedieron tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Ante estos fenómenos, pues es evidente que ayuda mucho que el gobierno mexicano cuente con, entre otros obviamente, los 2 mecanismos financieros que son el Fondo de Desastres Naturales, mejor conocido como el FONDEN, y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, conocido mejor como el FOPREDEN. Si me ayudas con la otra lámina, por favor. Gracias. Bueno, como ya mencionó la licenciada Vanessa, el FONDEN fue creado en 1996 para asegurar la disponibilidad financiera de las actividades del Sistema Nacional de Protección Civil. No quiero ahondar mucho en el FONDEN porque evidentemente ya la exposición de la licenciada Vanessa fue más que rica y explícita, pero sí quisiera llamar la atención a 3 puntos que para mí me parecen muy importantes respecto al FONDEN. El primero de ellos es que su diseño permite asegurar la disponibilidad financiera ante un desastre o emergencia. Esto permite contar con recursos para atender de manera oportuna todas las emergencias y evitar las reasignaciones presupuestarias imprevistas. Al no tener que hacer ese tipo de reasignaciones, no afectamos el plan de trabajo de otras dependencias ni los programas y se permiten alcanzar a lo largo del año independientemente de los fenómenos que se presenten a lo largo de este. La existencia de estos fondos evita entonces que los fenómenos naturales desestabilicen la economía y permite a la vez que se atienda de manera oportuna a las familias mexicanas y los daños causados a la infraestructura pública y a la vivienda. El segundo punto que a mí me parece muy importante y que se debe de resaltar en el FONDEN es que cuenta con procesos claros. Cuenta no solamente con reglas generales, sino con 2 tipos de lineamientos, tanto los de desastres como los de emergencia. Y esto nos da certeza en cada una de las acciones y los pasos que se tiene que seguir durante la autorización y el seguimiento de los recursos. Esto permite que su regulación sea transparente y también su operación. Es importante resaltar que en el caso del FONDEN, todas las declaratorias tienen que ser emitidas solamente si un tercero independiente a la coordinación, que es la que los emite, lo certifica, es decir, solamente si la CONAGUA, la CONAFOR o el SENAPRED corrobora la existencia o la inminencia o alta probabilidad de un fenómeno natural, las declaratorias se emiten. Esto permite que haya un control externo y que no haya poder de discrecionalidad dentro de la coordinación. Y además, permite brindar recursos para atención de daños ocasionados identificados durante las evaluaciones de daños en terreno. Es decir, que no es algo que solamente se haga de escritorio, sino que existe evidencia de los daños que se están financiando y de las acciones que se están llevando a cabo. En el caso de las emergencias, también me gustaría resaltar que la cantidad de insumos que se brindan
se determinan a partir de las fichas técnicas que ya están definidas en los lineamientos, de tal manera que no importa el momento del año en el que ocurran las emergencias, ni el estado en el que las ocurran, todo el mundo va a recibir el mismo tipo de bien, con las mismas características, en la misma cantidad. Y además, su autorización se va a determinar de acuerdo también a criterios de racionalidad y proporcionalidad que ya existen, de tal manera que no es posible discrecionalidad en la autorización de los insumos. Esto da certeza a las entidades federativas y obviamente a la población sobre lo que van a recibir, sus características y en qué cantidad. Finalmente, me gustaría resaltar como tercero y último punto en el Fonden, que no solamente es un fondo para la atención de emergencias y desastres, sino que es importante que lo concibamos como una red de bienestar. Es una fuente de ayuda para algunos de los momentos más difíciles que pasan las familias mexicanas tras un fenómeno natural perturbador. Tiene un enfoque progresista, pues ayuda a proteger justamente a los municipios y a los hogares que tienen menores recursos y son justamente los más vulnerables ante los fenómenos naturales perturbadores. La ayuda humanitaria que brinda el Fonden, así como los recursos destinados a las viviendas, permiten disminuir el riesgo de caer o permanecer en trampas de pobreza a causa de un desastre derivado por fenómenos naturales. Y esto es importante porque si no ayudáramos a esa población, lo más probable es que los perpetuáramos en un ciclo de pobreza. Además, el hecho que existan las declaratorias de emergencia garantiza que la entrega de insumos como despensas y agua no respondan a situaciones de escasez local de esos bienes. Evidentemente puede quedar destruida la cadena de suministro ahí y el Fonden nos da la oportunidad de ponerlos en terreno y también evita una escalada de precios innecesaria por la especulación. Y finalmente, pues también es necesario tener en cuenta que los recursos del Fonden autorizados para la reconstrucción contribuyen a la generación de empleos, ya sea directos o indirectos a través de la construcción, que además es uno de los sectores económicos con mayor arrastre. Pues en este sentido, el Fonden es un programa pues, que se puede concebir como de equidad social porque permite apoyar a la gente que más lo requiere y los municipios y estados con declaratorios son aquellos además que suelen ser con mayores índices de marginación. En ese sentido, pues por eso es creo importante concebir al Fonden como esa red de apoyo, de blindaje y de bienestar. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Ahora bien, una vez dicho esto, bueno, es importante recalcar que si bien el Fonden es un instrumento muy importante que nos permite reaccionar, consideramos que debemos de comenzar a cambiar el énfasis de la reacción a los fenómenos naturales perturbadores hacia la prevención y la mitigación de estos. Es importante tener presente que pues, la evidencia académica nos sugiere que por cada peso que se invierte en la prevención, nos podemos ahorrar aproximadamente 7 pesos en la reconstrucción y la atención de emergencias. Y evidentemente, pues algo que a lo mejor no es cuantificable en dinero, pero también nos puede evitar las afectaciones y pérdidas de vidas humanas. De ahí que viene la relevancia de la existencia de un instrumento financiero como el FOPREDEN, que pues, fue diseñado específicamente para apoyar proyectos de carácter preventivo y de mitigación a través justamente de la identificación de los riesgos. De manera general, el FOPREDEN nos permite financiar proyectos preventivos que tengan como objetivo principal la identificación y la evaluación de riesgos, la reducción de los riesgos y mitigación de las pérdidas económicas y humanas, y también financiar proyectos que se orienten justamente a fortalecer las capacidades preventivas. Algo que caracteriza al FOPREDEN también es la amplitud de actores que pueden participar en él. Los proyectos que se pueden financiar pueden ser presentados ya sea por las entidades federativas, por dependencias y entidades federales, por secretarías de Estado e incluso por instituciones académicas. Es decir, prácticamente consideramos que todos somos parte de las acciones de prevención y todo el mundo debe tener acceso justamente al FOPREDEN. Además, pues al igual que Fonden, el FOPREDEN cuenta con reglas de operación claras y órganos de decisión colegiados, como es el Comité Técnico y el Consejo Científico Asesor, que brindan una mayor transparencia a
al uso de los recursos, así como su aprobación y el seguimiento de los proyectos. FOPREDEN tiene casi 2 décadas de existencia y es una gran herramienta dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Para nosotros es importante que transitar de un Sistema Nacional de Protección Civil reactivo a uno preventivo y que también pues se comience a dar mayor énfasis justamente a la prevención. Justamente creemos que este año se manifestó la importancia que es para esta administración invertir en prevención, pues justamente este año recibió un presupuesto histórico que no se había visto en ninguno de los años anteriores. Y creo que eso demuestra el compromiso de esta administración en eso. Si me pasan a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Con recursos a cargo del FOPREDEN se han financiado muchos proyectos de gran impacto que hoy justamente nos permiten reducir las pérdidas económicas y humanas. En ese sentido, se encuentra, por ejemplo, el Sistema Nacional de Alerta Tsunami, la Escuela Nacional de Protección Civil en el estado de Chiapas, el Sistema de Alerta Hidrometeorológica Temprana del estado de Guanajuato y la señalización de las 5 rutas de evacuación de la zona de mayor riesgo del volcán Popocatépetl en el estado de Morelos, entre otros. En ese sentido, nuestra intención es vincular el conocimiento y experiencia de todos y todas para trabajar mejor en una política pública de gestión integral de riesgos que justamente no agudice las desigualdades, sino que ayude a mejorarlas y atender a aquella población que está más vulnerable y protegerla. Bueno, ya nada más para finalizar, voy a decir que en México una política pública en materia de gestión de riesgos, pues no es solamente una opción, es una necesidad. En este caso, tanto FONDEN como FOPREDEN pues juegan papeles importantes. Obviamente sentimos que deben de fortalecerse, deben de mejorarse en algunos aspectos, pero su existencia permite dar una solidez y certeza pues a todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, del cual pues hay que recordar que no solamente participa la Coordinación Nacional de Protección Civil, sino todos los sectores públicos del orden federal, estatal y municipal, la iniciativa privada y las familias mexicanas. O sea, la protección civil lo somos todas y todos. Y pues con esta idea los dejo. Muchísimas gracias por su atención y por este tiempo. Muchas gracias, doctora Brizna. Tiene el uso de la voz el doctor Carlos Noriega Curtis. Adelante, doctor. Qué gusto saludarte. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nancy, por la invitación. Hasta hace un momento que se integró uno de los diputados, tenía el doble gusto de ser el único representante del género masculino, 5 diputadas, 2 ponentes. Así es de que, de verdad, da mucho gusto ver un país que se moderniza, que reconoce nuestras conquistas en materia de equidad de género. También creo que México es un país que se moderniza y que en materia de gestión integral de riesgos está a punto de dar un paso también muy trascendente con el proyecto de la nueva Ley de Protección Civil. Tengo una presentación que voy a enviarles a todos ustedes. Ya decía Vanessa hace un momento que yo hablaría del bono catastrófico, pero quisiera compartir con ustedes una visión un poquito más de altura y de distancia. Y empezar con este símil de por qué prácticamente todos aseguramos nuestro coche, ¿no? Para la gran mayoría de las familias hay 3 patrimonios importantes: la vivienda, el automóvil y la cuenta Afore. Cerca del 60% de las familias, o si no es que más, aquí en México, cualquiera de estos 3 elementos es uno de nuestros principales patrimonios. Y todos nosotros estamos conscientes de nuestro seguro, cuando se vence, porque todos sabemos que hay una probabilidad de que tengamos algún daño, algún accidente o algún robo del automóvil. Y cualquiera de estos daños nos afecta en nuestro patrimonio, nos empobrece
¿Y por qué la solución de buscar un seguro para el automóvil? Bueno, porque sabemos que hay una probabilidad de que ocurra este evento, no sabemos cuándo, y lo que queremos es compartir ese riesgo, dispersar ese riesgo, que alguien más nos ayude a tomar ese riesgo. Esa visión de tenemos un patrimonio que queremos proteger es lo que nos lleva a buscar un seguro. México es un país que desafortunadamente ha tenido un alto porcentaje de su población en pobreza y en extrema pobreza. Y uno de los factores más graves de lo que llamamos el círculo de la pobreza es que la población, toda la población está expuesta a ciertos riesgos de enfermedad, de temblor, de desempleo, pero cuanto menos sean nuestros recursos, esa pérdida del patrimonio nos obliga en momentos difíciles a disponer del resto del patrimonio. Una familia pobre que sufre una inundación probablemente tenga que vender los pocos enseres que tenga o implementos de trabajo, dejándolo más pobre que antes del evento. Pues así como sucede con las familias, sucede con el país. Y el Fonden es realmente el seguro que cuenta el gobierno para los daños